continuación disertará la ingeniera Malvina Martínez. Malvina es ingeniera agrónoma y magíster en producción vegetal. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigación Clima y Agua de INTA. Su especialidad es el desarrollo de modelos de predicción de enfermedades de cultivos mediante variables meteorológicas. Hola a todos, mi nombre es Malvina Martínez, trabajo en el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar y hoy les voy a presentar modelos de pronóstico de enfermedades basados en variables meteorológicas para predecir dos patosistemas. Por un lado, la fusariosis de la espiga de trigo, la FET, la toxina de oxinivalenolol, y por el otro lado, fumonicina en grano de maíz. Esta es una línea de investigación que está enmarcada en el proyecto de inocuidad de alimentos, tanto para consumo humano y animal. Bueno, en líneas generales, ¿qué es el pronóstico de enfermedades de cultivos? Es la predicción de la aparición de una enfermedad en un cultivo de importancia económica, en un área específica y antes de tiempo. ¿Para qué antes de tiempo? Para que nos dé tiempo, obviamente, para hacer las prácticas de manejo que estén más adecuadas para la enfermedad que estemos hablando. Y es un concepto que está muy relacionado al tetraedro de la enfermedad, donde el vértice donde nosotros hacemos hincapié, que le damos más importancia, es el ambiente, sobre todo las variables meteorológicas, que van a estar influenciando cada una de las enfermedades de las que estemos hablando. Y más específicamente, ¿qué son los modelos de pronóstico de enfermedades? Lo podemos describir mediante una ecuación, en este caso es una ecuación de regresión lineal, pero podría ser otra, la relación entre la enfermedad y el ambiente, donde tenemos por un lado la variable dependiente o la variable respuesta, y por el otro las variables explicativas o también llamadas regresoras. En este caso, la variable dependiente va a ser el índice de fusarium, la incidencia o contenido de toxina DON o fumonicina al maíz. Y por el otro lado tenemos las variables regresoras, que tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el número de días con más de 6 milímetros de lluvia, y por el otro lado tenemos un umbral térmico entre 15 y 30 grados centígrados. Todas las variables regresoras se construyen a partir de temperatura máxima, mínima, lluvia y humedad relativa. Y ya hablando del pronóstico de la fusariosis de la espiga de trigo y la toxina DON, lo primero que nos importa saber o que nos preguntamos es cuándo buscamos las variables meteorológicas, su relación con la enfermedad. Y sabemos que la etapa más importante, el periodo crítico en el cultivo de trigo, es la antesis, que es cuando vemos en el lote las primeras espigas con anteras expuestas. Y podemos seguir la evolución de la enfermedad hasta semanas antes de la cosecha del cultivo. Después nos preguntamos qué variables meteorológicas vamos a buscar, y en el caso de Fusarium ya se conoce que las epidemias de Fusarium se ven cuando la espiga se encuentra mojada entre 24 y 72 horas de mojado y con umbral térmico donde la temperatura óptima está entre 15 y 25 grados centígrados. ¿Qué vamos a predecir? Para Fusarium tenemos modelos para el índice de Fusarium, para la incidencia y también para la toxina DON. Como les dije, tenemos todos estos tipos de modelos de predicción. El primero que se hizo fue para la incidencia, que se hizo en 1996, donde se explica la incidencia a través de un modelo bivariado, donde la principal variable, que es la que está acá, lo que hace es contabilizar los días con ocurrencia de lluvia y amplitud térmica menor a 7. Y este es un enfoque que es muy útil para hacer mapas de distribución anual de la enfermedad. Después, en el punto 2, tenemos la plataforma web que se ingresa a través de este link del índice de Fusarium, que lo que hay que hacer es, primero, seleccionar la estación meteorológica de interés. Luego, el segundo paso 2 es seleccionar cuál es la fecha de antesis, o sea, cuando se ven las primeras espigas con anteras en el cultivo. Y luego, al apretar calcular, nos va a salir un gráfico como este, donde se puede seguir la evolución a paso diario del índice de Fusarium. Una vez que el índice de Fusarium pasa la línea roja, que es 10, índice de Fusarium de 10, el índice de Fusarium se convierte en severo y es momento de pensar en el control químico. El punto 3, tenemos el índice de Fusarium con cuantificación del efecto del cultivar. Este es uno de los
enfoques nuevos que tenemos, en donde se utilizó el índice de Fusarium en cultivares con distinta susceptibilidad. Y se lo incluyó en estas ecuaciones, todas estas ecuaciones, a través de una variable que le llamamos SUS, que lo que hace es cuantificar cultivares con buen y mal comportamiento, a través de una variable que es categórica. Las que son de buen comportamiento es 0 y las que son de mal comportamiento va a ser 1. Y las que están acá son las variables meteorológicas, que siempre son combinaciones de los elementos simples: precipitación, temperatura y humedad relativa. Y este es un trabajo que se hizo con cultivares de la red de INTA, de Marco Juárez, Oliveros, y más índice de Fusarium que se extrajo de trabajos publicados. El último enfoque fue predecir el DON, el deoxinivalenol, a través de variables meteorológicas directamente, y se hizo con datos enviados por un molino harinero, que ellos hacen el análisis de las muestras de trigo cuando descargan el grano, cuando les llegan los camiones. Así se usó el dato de DON. Y como en estos modelos tenemos las variables meteorológicas, que por ejemplo el modelo 3, que es el que está descrito acá abajo, es la combinación de lluvia, humedad relativa mayor a 81, y el umbral térmico de máxima menor a 30 y mínima mayor a 12. Una vez que tenemos todos estos modelos de predicción, ¿para qué lo usamos? Bueno, el primer mapa podemos ver el índice de Fusarium para los trigos de la región pampeana norte, y esto se hace al comienzo del periodo susceptible del cultivo, y se empieza con la región norte, y a medida que va avanzando el cultivo, se sigue con las demás regiones. Para luego, al finalizar el periodo crítico de toda la región pampeana, podemos hacer un mapa de riesgo de la FED que sea anual. Y también con los modelos de DON lo que se puede hacer es, para esta misma región, saber si hay una alta o baja probabilidad de tener DON. En este caso se usó un modelo donde la probabilidad severa es la roja, donde hay mayor probabilidad de tener DON mayor a 1%, y la verde, partes por millón, y la verde es menor a 1 parte por millón la probabilidad de obtener niveles de DON. Estos son los usos de los modelos de pronóstico de fusariosis de la espiga de trigo. Bueno, estas son la cantidad de trabajos que hay publicados sobre esta enfermedad a lo largo de los años, donde hay trabajos que han sido ajustados para otras regiones de la región pampeana, tanto la norte, la sur, y las validaciones, y también estudios de variabilidad y cambio climático, que es para los que nos sirven también los modelos de pronóstico de enfermedades. Ya cambiando de patosistema, tenemos en el cultivo de maíz la fumonicina. El que le voy a presentar es el último trabajo publicado el año pasado, sobre fumonicina en grano de maíz. Y otra vez nos preguntamos dónde buscamos las variables meteorológicas, y tenemos dos etapas importantes: la aparición de estigmas, que es mucho más importante, y por otro lado la madurez fisiológica del cultivo. ¿Cuáles son las variables? Bueno, en aparición de estigmas son las variables que hacen que el Fusarium verticiloide infecte en la espiga, ¿no? En la etapa de aparición de estigmas. Y luego, muy importante, es los años con extrema sequía en periodos alrededor de estigma, porque lo que se ha visto en el campo que cuando hay extrema sequía, la morfología de la espiga cambia. ¿Por qué? Porque las chalas disminuyen su longitud, y también cambia que quedan más flojas, y eso le expone a la espiga a que, si en madurez fisiológica hay condiciones de infección para el hongo, haya altos contenidos de fumonicina. Por eso hay que prestar especial interés a los años con extrema sequía en torno a la aparición de estigmas. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a predecir? Es el contenido de fumonicina en grano. Y acá tenemos los modelos desarrollados. Puse uno de los que tienen mejor ajuste, donde está formado por una variable que se procesa en torno a la aparición de estigma. Y esta variable lo que cuantifica son periodos de 2 días con simultánea ocurrencia de lluvia, humedad y este umbral térmico. Y en el día 2 solamente pide humedad mayor a 70%.
Y este es un trabajo donde se utilizaron dos tipos de híbrido, un híbrido comercial, BT, y otro híbrido experimental susceptible, por eso en la ecuación se tiene en cuenta el comportamiento del cultivar. Y este gráfico es para mostrar únicamente en la tabla, que también se probaron condiciones meteorológicas tanto en espigazón como en madurez fisiológica, y como vemos todos los coeficientes de madurez fisiológica son muy bajos, y en torno a la aparición de estigmas es alto, lo que nos indica que las condiciones ambientales hay que buscarlos acá, en torno a la aparición de estigmas y en mucho menos correlación en madurez fisiológica. Bueno, y acá tenemos los trabajos que son menos, porque son muchos más nuevos que los de Fusarium en trigo. Bueno, y toda esta información se puede ver en las redes sociales del Instituto de Clima y Agua, tanto en Facebook como en Twitter, también en la página de INTA Central, y los informes que se hacen durante el periodo crítico del cultivo, sobre todo en Fusarium, y los informes anuales se mandan también por mail. Si hay alguna persona que quiere recibir este tipo de informes, me escribe un mail y se le agrega a la lista. Muchísimas gracias a todos y espero las consultas.